respuestas. Tuvimos una avalancha de preguntas. Así que, no sé, un año, me acuerdo que después que pasó la conferencia, grabamos algunas respuestas y las mandamos por videíto. No sé si será la oportunidad de hacer algo así, pero vamos a pensar si se nos ocurre alguna forma de ayudar a responder, porque son muy buenas, pero no vamos a tener tiempo para tocar todas. Bueno, vamos a orar y empezamos este tiempo. Padre, ha sido un tiempo de mucha palabra ha sido abierta, tu pueblo está ansioso. Han habido estas intervenciones, han sido tan enriquecedor. Llegando ya al final de esta conferencia, estamos con el corazón agradecido. Queremos aprovechar hasta el último momento esta oportunidad que hemos tenido de estar acá estos días y este tiempo ahora de preguntas también, y que pueda ser de ánimo y de edificación para cada hermano. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, parece que las sesiones de casos dispararon muchísimas situaciones y dudas, y creo que muchas preguntas van a ir relacionadas con esto todavía. Hoy hubo 2 talleres, pero acá tengo varias preguntas relacionadas con el autismo. Y los que no escucharon la exposición tal vez necesiten un poquito de contexto, pero vamos a ir directo a las preguntas. La primera es, ¿consideras que hay alguna relación entre el autismo y el retraso madurativo en niños? So we have a few questions on your session again, and this has to do with autism. And it says, do you see any relationship between what is known as autism and maturity retraso, so slower maturity? That's like another category or description. Were you familiar with that? No. Sorry, I am not familiar with what's the second one, slowing maturity. Retraso madurativo, ¿alguien entiende el término en inglés? No tenemos el término en inglés. No, okay. So you see a child that shows a development of natural skills that are slower. So they would eventually pick up, but they will be like behind many years. So is that a form of autism or a different category? Yeah, I think I would be slow to conclude that as autism. Yo creo que sería lento en tomar eso como autismo. Because for those of you who were in, or for those of you who weren't in the session, porque para los que no estuvieron en la sesión, there's a host of symptoms that people look at in order to diagnose autism. Hay un montón de síntomas que se suelen observar para diagnosticar autismo. Especially those who are careful in diagnosing autism. Y especialmente alguien que es cuidadoso para diagnosticar el autismo. They're going to want to observe certain symptoms that are ranging in these different categories. Van a querer observar muchos síntomas que tienen que ver con muchas categorías. We looked at one as the sensory processing problems. Uno de los que mencionamos fue problemas en los sensores de procesamiento. Where they have difficulty processing pretty common sensory information. Cuando alguien tiene dificultades para procesar información sensorial. It would be like a vacuum cleaner noise. Por ejemplo, alguien escucha el sonido de una aspiradora y genera esa reacción. The second would be kind of your basic motor skill impairment. El segundo tiene que ver con impedimentos motrices. So they have difficulty grabbing objects or using their pinching skills. Por ejemplo, tienen dificultades para agarrar objetos o usar la habilidad de pinza.
So those first two symptoms are also the reason why autism can be diagnosed at a very young age. Estos dos síntomas son las razones por las que se puede diagnosticar el autismo a una edad muy temprana. It certainly impacts development of the child, Ciertamente va a afectar el desarrollo del niño, but it's not merely the slow rate of development that is the cause of, or that is the reason for diagnosing autism. pero la razón para diagnosticar el autismo no está relacionada solamente con un retraso o que es más lento el desarrollo del niño. In fact, one study showed that you could diagnose a child with autism at the age of 3 months. De hecho, un estudio demuestra que se puede diagnosticar a alguien con autismo a los 3 meses By observing their ability to make eye contact or follow an object that's moving. al observar su habilidad para hacer contacto visual o seguir un objeto que se mueve. And by the time that a child is age 2, Y para el tiempo que ya tiene 2 años, almost all parents observe some autistic tendencies. prácticamente todos los padres ya vieron tendencias autistas. So when I think of child slow development, Cuando pienso en el desarrollo más lento en un niño, that category typically in my mind makes me think of schooling, makes you think of what? education. A veces la falta de desarrollo de un niño lo más lento, a veces me trae a mí en mi mente la categoría de un tema de educación, That they seem behind their age or they seem behind in understanding certain concepts. en que se los ve como detrás de la edad que tiene o más lentitud en entender conceptos. And there can be multiple things that contribute to that for all of us. Y podría haber muchas razones que contribuyan a esto para todos nosotros. I mean, let's face it, some of us are better at art than others, Algunos de nosotros tenemos más habilidad para el arte que otros, and some of us are more linear engineer minded. y algunos tienen una mentalidad más lineal, ingeniera. And so we're going to have strengths and weaknesses in terms of how we function. Así que va a haber debilidades y fortalezas en cuanto a cómo funcionamos. So just because someone is slower than, kind of their peers in certain areas of development education, Entonces, solo porque alguien sea más lento que sus pares en alguna forma de educación, will not be the sole determining factor for seeing if that person is autistic. no sería el único factor que determinaría si esta persona es autista. But I'm not saying that it doesn't play any factor in it, Pero no diría que no juega ningún rol, no afecta en nada, but it probably wouldn't be a major factor. pero probablemente no sería algo principal. That's great. Hay algunas preguntas también en cuanto a la iglesia y cómo la iglesia puede ayudar a familias en esta situación. Y una pregunta dice, cuando solo asiste un padre con autismo o una patología similar a la iglesia, según su consejo, deberíamos como iglesia ayudar al padre a cuidar a su hijo durante la exposición bíblica con el fin de que pueda escuchar sin distracción la predicación, o es una responsabilidad propia de él cuidarlo y pastorear a su hijo durante ese tiempo. ¿Hasta qué punto debimos servir al hermano por amor? So this has to do with how the church comes alongside these families, and the question specifically is, if only one of the parents is coming to the service with this kid, should we help caring for that kid during the service so he can better absorb or receive the teaching and the scripture, or should we encourage him to care for his own child as his responsibility as a parent? How do you view that? I would say yes and no. Diría sí y no. If there is a relationship with the parents of this autistic child, Si hay una relación con los padres de este niño autista and you're able to ask them if there's a way in which you can practically help them, y si podés
preguntarle de qué manera prácticas les podrías ayudar. And one of the ways that they mention, hey, you could help me during church service. Y si ellos dirían, una de las formas sería ayudarme durante la reunión de la iglesia, Then certainly you can be an instrument in God's hands to be a ministry to that family. ciertamente puedes ser un instrumento en las manos de Dios y servir a esa familia. But it's going to depend on the parents Pero va a depender de los padres, because God has given the responsibility and the privilege to those parents. porque Dios le ha dado la responsabilidad y el privilegio a esos padres. So they will have to understand what they're able to do and what they're not able to do. Así que ellos van a tener que entender qué pueden y qué no pueden hacer. And so if they say, hey, in this season of life, we're okay, Y si ellos dirían, no, ahora en este momento de nuestra vida estamos bien, then you had the heart of loving them and coming alongside them. entonces vos tuviste el corazón de ponerte a su lado y ayudarles, But none of us would want to force ourselves into someone's life in service. pero ninguno de nosotros querría forzarse a sí mismo en la vida de otro en el servicio. We're ready to serve, we're ready to help, Estamos listos para servir y para ayudar, but it will be the parents' responsibility to raise them and to be responsible for them. pero sería la responsabilidad de los padres el criarlo y ser responsable por él. Now, at the same time, you are a Christian, A la misma vez somos creyentes so you love those who are in front of you, whoever it may be. y amás a los que están ahí al frente tuyo, sea quien sea. I mean, this is the same way how you would interact with any of the youths in your church, Y esta sería la misma forma en la que funcionarías con cualquier joven en la iglesia, whether they're autistic or not. sean autistas o no. You're going to love them both in truth and in deed. Le vas a amar en verdad, de hecho y en verdad. Obviously, that's going to depend on the child and their relationship with you. Y obviamente esto va a depender del niño y tu relación con él. But so yeah, there's the tension. You're going to treat this family and this child Entonces hay una tensión, pero vas a tratar a esta familia y a este niño as if they are just like everyone else in the church, como cualquier otra persona en la iglesia, because that's what you're required to do. Your love can't be partial. porque eso es lo que fuiste llamado a hacer. Tu amor no puede ser con acepción de personas, But love is also aware of the pressing needs around you. pero el amor también es consciente de las necesidades que están a tu alrededor. So you're going to have to just delicately know how you're going to walk that tension. Así que vas a tener que buscar la sabiduría del Señor para saber cómo caminar en esa tensión. And I don't really know where the balance is. Y no sé exactamente dónde está el equilibrio. And so what I would do is I would ask the parents, how can I best serve your family? Así que le preguntaría a los padres cómo podemos servir mejor a tu familia. And be willing to do whatever it takes to be a ministry to them. Y tratar de hacer lo que sea necesario para servirles mejor. Where they need most help may not be on Sunday morning. Tal vez donde ellos necesitan más ayuda no sea el domingo a la mañana, It may be on a Saturday. tal vez sea el sábado. And so are we ready to make the sacrifice necessary to serve them? Entonces tenés que estar listo para hacer el sacrificio necesario para servirles. So let the parents express those needs as they come up. Así que los padres sean los que expresen esas necesidades mientras van surgiendo. Just one thought to add. Agregar un pensamiento nomás. My understanding of the question is a single father bringing the autistic child. I would want to do what I believe is truly best for them. Yo querría hacer lo que entiendo que va a ser lo mejor para ellos. So James brought up the principle of love. James mencionó el principio de amor. Love is going to seek their spiritual best. El amor va a buscar lo mejor espiritualmente para ellos. If I was ministering to this brother and knew that he was striving in his parenting all week, Entonces estoy ministrando a este hermano y sé que está luchando con su rol de papá toda la semana. and that freeing him up to focus on the sermon for that hour would be a tremendous blessing to him. Y pienso tal vez ayudarle a que él se pueda enfocar en el sermón en esa hora va a ser de mucha bendición. I would love to see the church be able to meet that need. Me encantaría que la iglesia pueda suplir esa necesidad. But if I knew that this brother was not being diligent in correcting his child, Pero si yo sabría que este hermano no está siendo diligente en corregir a su hijo, perhaps he is using the autism as an excuse to
be lazy in parenting. Tal vez él está usando el autismo como una excusa para ser perezoso como papá. Then the most loving thing for me to do is not to take away his responsibility of parenting, Entonces tal vez lo más amoroso que pueda hacer no sea quitar su responsabilidad como papá, but to shepherd him and give him a biblical perspective of instructing his child. sino pastorearle y darle una instrucción bíblica, una perspectiva bíblica de cómo pastorear a su hijo. So I'm just examining what is the spiritual benefit in this response. Así que estoy pensando en cuál sería el beneficio espiritual en esta respuesta. Great. Y también dentro de esto del rol de la iglesia, surgieron algunas preguntas en la sesión, pero alguien también está preguntando, sin caer en el integracionismo e incorporar a la vida de la iglesia conceptos de la psicología, pero ¿habría alguna clase de entrenamiento que se debería dar o se podría dar en la vida de la iglesia para ayudar a la iglesia a ser más efectiva en ministrar a estas familias? So the question is, without accepting integrationism or bringing psychology to the equation, but would there be any kind of training for the church that would be useful to help the church minister to these families and to these children? Any type of psychological No. In our camp, Okay. would you suggest that there will be specific ways to train, or that would be natural as we mature as a church? Here's what I would say to that. Esto es lo que diría. Who here has had a surgery in their life? ¿Quién acá ha tenido una cirugía alguna vez en su vida? Okay, so are you fairly capable of explaining what that procedure was? ¿Vos podrías explicar cómo fue ese procedimiento? In terms of meaning what it was called, and where it was, what the surgery was about? ¿Vos sabrías decir de qué se trata en general? ¿Qué te hicieron? I mean, it's a Algo así. rhetorical question. I know the answer is Ya the sé la answer is respuesta, yes, ya sé que sí la respuesta, sí es una pregunta retórica. because the scripture assumes that we love ourselves. Bueno, la escritura asume de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. We cherish our own bodies. Valoramos nuestro propio cuerpo. So when there's a need to have a surgical repair in our body, Entonces, cuando vos necesitas que te hagan una cirugía en tu cuerpo, we read up on the procedure. tal vez lees sobre ese procedimiento. We read up on the side effects. Vemos los efectos secundarios We read research that was done on that particular surgery. y averiguás del cómo se ha investigado esta cirugía en particular. This is how we care for our own. Así es como cuidamos de lo nuestro. And so what does then love do for one another? Entonces, ¿qué haría el amor por otros? When someone is in the body of Christ and there's a love, supernatural love for one another, Cuando alguien está en el cuerpo de Cristo y hay un amor sobrenatural por otros, someone else's need and someone else's interest la necesidad y los intereses de otro becomes our need and our interest. se vuelven nuestra necesidad y nuestro interés. So as we train the body of Christ in sacrificial love, Así que al entrenar al cuerpo de Cristo en el amor sacrificial, to love our neighbor as we love ourselves, para amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, it's not just going to be in the area of autism, no solo va a ser en el área de autismo, but it's going to be in various other forms and other needs and other troubles pero va a ser en otras áreas y otras necesidades y otros problemas that we're going to do some extensive research que vamos a estudiar e investigar bastante in order to better understand the world of someone else. para poder entender lo mejor posible el mundo de otro. So one of the things that I learned from Pastor Jerry is this very practice. Así que una de las cosas que aprendí del pastor Jerry es justo esta práctica. When Jerry was meeting with someone, Cuando Jerry se reúne con alguien and they would tell them about a particular chronic illness or a surgery that they've gone through y le cuentan de alguna enfermedad o cirugía que han tenido, that has ongoing impacts in their lives, que tal vez está teniendo impacto en su vida,
after their meeting, Jerry will look into that particular illness or particular condition, Después de la reunión, él averiguaría sobre esta enfermedad o esta condición and use his time to get to understand their world. y usaría su tiempo para tratar de entender su mundo. I mean, we have become all Google doctors, right? Todos nos hemos vuelto doctores de Google, ¿no? And there's a benefit to that in the context of ministry. Hay un beneficio en eso en el contexto del ministerio. Because if there are families in the church who have autistic children, Porque si hay familias en la iglesia que tienen hijos autistas, we're just 5 minutes away from understanding just the basic definitions and symptoms of autism. estamos solo a 5 minutos de poder entender algunos de esos síntomas y definiciones. And we might be 30 minutes away from understanding practically how we can come alongside this family in helping them grow in parenting their child. Y tal vez a 30 minutos de poder entender cómo ayudar a esta familia en la paternidad con este niño. And what motivates a Christian to do that? ¿Y qué motiva a un creyente para hacer eso? Sacrificial love that consider the interests of the other greater than their own. El amor sacrificial que considera el interés de otro más importante que el suyo propio. So rather than implementing some psychological integrationist method, Entonces, en vez de usar algún método psicológico o integracionista, teach your people to love sacrificially, enseña a tu gente a amar sacrificialmente, model in your leadership sacrificial love, modela en tu liderazgo amor sacrificial and the body will naturally grow. y el cuerpo va a crecer naturalmente. This is the whole idea of Ephesians 4. The body causes the growth of the body. Esta es la idea de Efesios 4, el cuerpo hace crecer al cuerpo. And as pastors, we are part of that body. Y como pastores somos parte de ese cuerpo. And we are modeling to our people how to love Y sacrificially. estamos modelando a nuestra gente cómo amar sacrificialmente. And so then instead of programs being formed and started, Entonces, en vez de formar programas y comenzar ministerios, you know what's going to happen? ¿sabes lo que pasa? People just have burdens to meet needs around them. La gente tendría la carga de suplir necesidades a su alrededor. And this kind of ministry happens all the time organically. Y este ministerio sucede todo el tiempo de manera orgánica. I mean, how often as pastors we hear about certain ministry ¿Cuántas veces como pastor escuchás de algún ministerio and we didn't start a program, we didn't start some sort of system? y no es que empezamos un programa o algún sistema, The men and women of the church are seeing a need and they want to meet it. sino que ves hombres y mujeres de la iglesia que ven una necesidad y la quieren suplir? So that's why the most practical thing you could do with your people Y por eso lo más práctico que puedes hacer con tu gente is to teach and model to them biblical love. es enseñarles y modelarles el amor bíblico. Thank you. Bueno, hay algunas más de esta categoría, pero quiero cerrar con una. Alguien se acercó a preguntar, se habló del autismo y esto va a traer desafíos y limitaciones. ¿Podrías dar algunas palabras de cómo aplicar principios que usaste, pero al problema del síndrome de Down? Entonces, estamos moviéndonos a otra categoría, pero ¿cómo podríamos transferir estos principios a padres que están lidiando con esta situación? So, you've talked about autism specifically, but a parent came and asked, how would you apply some of these principles into a different situation, but it's still causing some of the same challenges? It is Down syndrome in the family. So can you talk about that, any of the two of you? Yeah, I haven't looked extensively into Down syndrome, No he estudiado extensivamente el tema del síndrome de Down, but Down syndrome is a lot more definitive pero el síndrome de Down es mucho más definitivo, because it's a syndrome that we know much more about. porque es un síndrome del cual podemos saber mucho más. There is a doubling up of I think it's the chromosome 21,
hay una duplicación de lo que creo que es el cromosoma 21. And so it's something that we've identified as a biological defect. Entonces podemos identificarlo como un defecto biológico. And there are obviously symptoms because of this mutation. Y claro que va a haber síntomas por este problema, esta mutación. So I think the principles become a lot more, they're the same. Entonces creo que los principios serían los mismos. There are a lot more going to be carefully applied because Hay mucho más que vamos a tener cuidado porque in my elementary understanding of Down syndrome en mi entendimiento muy elemental del síndrome de Down is that some of the consequences of this mutation es que algunas de las consecuencias de esta mutación is more strongly felt than than autism. se sienten mucho más que el autismo. Because as we talked about, autism is a spectrum disorder, Porque lo que hablamos del autismo es que es un espectro de desorden. there's a high functioning autism and then low functioning autism. Hay autismo de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. And it's a neurodevelopmental problem, meaning that it can be, the child can grow and develop to learn skills. Y es un problema de desarrollo en el que el niño puede aprender habilidades y desarrollarse. Whereas children with Down syndrome, they've got a genetic roadblock. Mientras que con el síndrome de Down hay una barrera genética. So you're going to have to be even more radical in how you think about patiently learning the abilities of the child. Entonces, de forma mucho más radical, vas a tener que aprender de manera paciente cuáles son las habilidades de ese niño, Because of your awareness of their deficiency. porque estás consciente de sus deficiencias. But the principle of the child being a blessing from the Lord is still the same. Pero el principio de que ese niño es una bendición del Señor es el mismo. All those main principles that you're going to see in your notes, they still apply to Down syndrome. Todos los principios que se ven ahí en las notas aplican al síndrome de Down. And so maybe you'll be doing the research on Down syndrome and get to teach a group like this. Entonces, tal vez vos vas a hacer la investigación del síndrome de Down y vas a enseñarlo en un grupo como este. Because to be honest, I haven't had to do the research yet. Porque para ser honesto, todavía no necesité hacer esa investigación. But the tools that I have are also the tools that you have. Pero las herramientas que yo tengo son las mismas que tenés vos. And so seek to apply those general principles that I gave in my notes Entonces, tratá de aplicar esos mismos principios generales que di en mis notas and seek to understand the nuances of helping someone who's parenting a child with Down syndrome. y tratá de entender esos matices para alguien que está siendo papá de un niño con síndrome de Down. Thank you. Bueno, vamos a cambiar de categoría y esto tiene que ver con el último taller, con el abuso. Y la pregunta es, ¿cómo ayudamos de manera práctica a un adolescente que su abuso es en su propio hogar y legalmente no podemos sacarlo de ahí, de su hogar? So the question is, how can we help an adolescent that has been abused in its own home and we don't have legal power to get this adolescent outside of the house? Is there anything we Would you can do? know what they mean by they don't have the legal power? Would there be something that I'm missing there? They can go and tell the police that this happens, but the police not necessarily will take action to remove that child from the house. So the situation stays the same, and I'm trying to shepherd this adolescent in this situation. Yeah, that's a really tough situation. My mind goes to a couple places. Mi mente va a algunos lugares. So
First of all, it would depend on the relationship that the adolescent has with the abuser. Primero, dependería de la relación que tiene el adolescente con el abusador. The question says it's a family member, La pregunta está diciendo que es un miembro de la familia, but that's still broad. It could be a brother, pero sigue siendo amplio. Puede ser un hermano, it could be a stepbrother, puede ser un hermanastro, it could be an uncle, it could be a stepdad, it could be a dad, it could be a mom. I puede mean, ser un there's so tío many options. o un papá o un padrastro. Hay muchas opciones. The reason that is important to me when I'm thinking about it, La razón por la que es importante para mí mientras lo estoy Porque- pensando because even in God's grace in the design of the family, es porque aún en la gracia de Dios, en el diseño de la familia, and I'm just going to assume that this adolescent is coming from an unbelieving home, voy a asumir que él está en una familia de inconversos. there is still the grace in the structure of authority within the family. Aún está la gracia de la estructura de autoridad en esa familia. So if the police is not willing to help out in resolving this abuse, Entonces, si la policía no quiere ayudar para resolver este abuso, then the child or the adolescent can seek to involve other members of the family él puede buscar involucrar otros miembros de la familia to seek some support and help that's immediate, para buscar apoyo y ayuda de manera inmediata, so that they're not placed in a position of vulnerability. para no quedar en una posición vulnerable. Now, there are still rare cases where they don't have any earthly means of help. Pero hay casos solo muy raros en donde no hay ninguna herramienta terrenal de ayuda, And I can think of two paths forward, y pienso en dos consejos. and they are going to be two paths that can happen simultaneously, Dos caminos que podrían suceder simultáneamente, or it may just be the one path, but that one path is still going to be applicable in any situation that this adolescent finds themselves in. o podría ser uno que se aplicaría a cualquier situación en la que él podría encontrarse. It is for them to entrust themselves to the one who judges righteously. Y sería que se confíe al que juzga justamente. I mean, I don't know about you, I don't know what came to your mind when you heard that circumstance. No sé qué vino a tu mente cuando escuchaste esa situación, We feel at times helpless. pero a veces te sentís que no sabes qué hacer. Governing authorities that should function as they should, punishing evil and rewarding good, Autoridades civiles que deberían estar castigando el mal y cuidando para al que hace el bien. parents who are supposed to protect their children, Padres que deberían estar protegiendo a sus hijos when in this sin-cursed world are not doing their responsibilities, cuando en este mundo lleno de pecado no están cumpliendo su responsabilidad. we're going to have to go back to this truth. Vamos a tener que volver a esta verdad. We're always going to have to go back to this truth. Siempre vamos a tener que volver a esta verdad. That Jesus, when he was reviled, he did not revile in return, Que Jesús, cuando fue maltratado, él no respondió de la misma manera, but he entrusted himself to the one who judges righteously. pero que él se confió a sí mismo a que él juzga con justicia. And he faced the greatest form of evil against any living person. Y él enfrentó la forma de maldad más grande que cualquier persona podría haber enfrentado. And so he is able to sympathize with this adolescent. Así que él puede tener empatía con este adolescente. So that is where we're going to bring this adolescent as an encouragement. Esto debería traer ánimo a este adolescente. Now, the second path, which may or may not be possible, Pero el segundo camino, que podría o no ser posible, is for the church of Christ to step up sería que la iglesia de Cristo dé un paso al frente, in providing some haven, safe haven for this child, proveyendo algún lugar seguro para este niño, where the child can strategically spend some time away from their home en donde este niño pueda de una manera estratégica pasar tiempo fuera, lejos de su hogar, but in the safety of a loving Christian home. pero en la seguridad de una familia cristiana amorosa.
What that's going to look like, I don't know. ¿Cómo se vería algo así? No lo sé. But if the church is aware of this need, Pero si la iglesia es consciente de esta necesidad and there are godly families who are willing to open up their home in order to protect this child, y hay familias piadosas que podrían abrir sus hogares para proteger a este niño, then it is the responsibility and the privilege of the church entonces sería la responsabilidad y el privilegio de la iglesia to be caring for this hurting child. cuidar de este niño que está sufriendo. So that would be my initial response and take at that. Así que esa sería mi respuesta inicial a eso. Bueno. No hay mucha información para esta próxima pregunta, pero tal vez podría haber alguna respuesta general, al menos. La pregunta es, ¿cuál sería un proceso de restauración de una persona abusada en el ámbito de una iglesia? What would be unique about a restoration process of a person that has been abused in the context of a church? So the abuse occurred, it Yes. seems like, from someone within the church. Yes. Yeah, I think that one's probably a little bit more straightforward. Creo que esa pregunta es más directa. I would immediately encourage them to involve the elders of the church. Yo inmediatamente involucraría a los ancianos de la iglesia. So what's not clear is when this happened or if this is ongoing, but regardless, I would still involve authorities. Lo que no es claro en la pregunta para mí es cuándo pasó esto o si esto es algo reciente o está sucediendo. Entonces, de todas maneras, creo que el primer paso sería involucrar a las autoridades. Involving both legal authorities and spiritual Sería authorities. involucrar a las autoridades legales y a las autoridades espirituales. Now, if they're in a church where the spiritual authorities are wise and loving, Y si están en una iglesia donde las autoridades espirituales son amorosas y sabias, the men will not only want to have the legal authorities involved, los hombres no solamente van a querer que las autoridades legales estén involucradas, but they will begin to approach the abuser sino que van a confrontar al abusador and confront him in his sin. y confrontarlo en su pecado. Now, if maybe let's say the situation's not as clear, Suponiendo que la situación no es muy clara, they will have to have multiple meetings van a tener que tener muchas reuniones with both the victim and the abuser separately con la víctima y el abusador separados to better understand what it was that took place. para entender mejor qué fue lo que pasó. And if we find out that was indeed sexual abuse by this abuser, Y si descubrimos que de hecho hubo un abuso de esta persona, they will have to be called to repentance. van a ser llamados al arrepentimiento. And part of that repentance, as we talked about in our second session, Y parte del arrepentimiento, como hablamos en la segunda sesión, it is to live without regret of the earthly consequences of their sin. es vivir sin arrepentirse de las consecuencias terrenales del pecado. So they would be, if they are repentant, they would be willing to embrace whatever circumstances God would allow. Entonces, si están arrepentidos, van a estar dispuestos a aceptar cualquier consecuencia que Dios permita. This may mean incarceration. Esto puede significar ir a la cárcel. And they will have to be brought to the point of realizing this is the cost of my repentance. Y ellos tienen que llegar al punto de ver que esto es el testimonio y la evidencia de mi arrepentimiento. Now, I mention repentance because that's important in relation to the church. Menciono el arrepentimiento porque esto es importante en relación con la iglesia. Because if this abuser is expressing repentance and is willing to come under the consequences of his sin, Porque si este abusador está expresando arrepentimiento y está dispuesto a someterse a las consecuencias de su pecado,
then we may have a brother in Matthew 18 who is being restored. Tal vez, como en Mateo 18, estamos viendo un hermano que está siendo restaurado, But his repentance has to be tested and examined. pero su arrepentimiento tiene que ser evaluado y examinado. So the men and the elders of the church will have to have a careful eye on this abuser. Entonces, el que está restaurando, trabajando, tiene que estar prestando mucha atención a este hombre To see if his sorrow is worldly sorrow or godly sorrow. para ver si su tristeza es tristeza del mundo o tristeza piadosa. And if he is unrepentant of his sin, Y si no muestra arrepentimiento por el pecado, then we announce it to the church and he is removed from the church. entonces lo anunciamos a la iglesia y lo excomulgamos de la iglesia. And so that would be the initial approach that I would take, not knowing too many details about this circumstance. Así que este sería el camino que yo tomaría sin conocer los detalles de la circunstancia. I appreciate James's answer. Yo aprecio la respuesta que dio James. I just want to add an additional thing for an elder team to be thinking about. Solo agregaría algo más que el equipo pastoral debería estar pensando. In a circumstance where something grievous like this has happened under your ministry, En una situación en la que algo tan serio como esto pasó en tu iglesia, there will generally be a fear and a distrust in your congregation. en general va a haber temor y desconfianza en la congregación. And your shepherding is going to need to be on display. Y tu pastorado va a tener que estar a la vista. You need to consider as a group of elders what information needs to be shared publicly. Tenés que considerar como un grupo de ancianos qué información va a ser necesario compartir públicamente. There will be fearful parents that want to know every single detail. Va a haber padres temerosos que van a querer saber cada detalle. And in some degree, you should share a level of details with the people. Y en alguna forma vas a tener que compartir cierto nivel de detalle con la gente. I would urge you to share the details that parents need to know to be able to trust the ministry. Yo te animaría a compartir los detalles que los padres necesiten saber para que puedan confiar en la iglesia. But in this situation, you do not need to respond in fear yourself. Pero en esta situación no tenés que responder con temor vos mismo. You're going to want to shepherd the church through what biblical forgiveness looks like. Vas a tener que ayudar a la iglesia a entender o a afirmar lo que se ve, cómo se ve el perdón bíblico. You're going to help them to want to think about trust. Vamos a querer ayudarles a pensar en la confianza, Because in this moment, their trust of others is broken. porque en este momento la confianza en otros se ha roto. In a similar situation in a previous ministry, En una situación similar en una iglesia previa, my own family was not affected by any abuse, mi propia familia no fue afectada por ningún abuso, but because it happened in such a close proximity to our family, pero por haber pasado una situación tan cerca de nuestra familia, I had to shepherd my own wife through so many fears. yo tuve que pastorear a mi propia esposa en medio de muchos temores. I remember her saying to me, Yo me acuerdo que ella me dijo, if this individual did this, how can we trust anyone? si este individuo hizo esto, ¿cómo podemos confiar en cualquier persona? And there will be this fearful response in many people in your church. Y va a haber una respuesta de temor en mucha gente de la iglesia. They might doubt your own leadership. Tal vez van a dudar de tu propio liderazgo. So this is a time for transparency and wisdom to determine what you say. Así que este es un momento de transparencia y sabiduría para determinar lo que vas a decir, rather than you and the other elders joining in the fear. en vez de sumarte al temor de los demás. So this is just my general exhortation to you, brothers, to think about shepherding the souls that are even outside of the direct situation. Así que es una palabra de ánimo y de aliento y sabiduría para saber cómo pastorear a la gente que no está involucrada en la situación de forma directa. Because these situations affect the entire church. Porque estas situaciones afectan a toda la iglesia. And it's an opportunity to shepherd everyone. Y es una oportunidad para pastorear a todos. If I could just add also to that, because that was excellent, something that triggered in my mind is
I don't know if this was intended in the question, Fue buena la respuesta, pero disparó en mi mente otra cosa que no sé si fue la intención de la pregunta, but if the abuse took place in the church building, pero si el abuso sucedió en el edificio de la iglesia, then that has to be a lesson that we learn. eso tiene que ser una lección que aprendamos. Were there appropriate measures to make sure there was accountability? Hubieron medidas apropiadas para asegurarnos de que habría rendición de cuentas. What I mean by that is we don't want to give any appearance of evil. Y lo que quiero decir es que no queremos dar ninguna apariencia de maldad. So, as a general practice, Entonces, como práctica general, we should not have adults just with someone else's children in a children's ministry. an adult with a child, So just one adult overseeing all the children without any accountability. Entonces, como regla general, no deberíamos tener a un solo adulto con niños de otras personas. Now, there may be times when you don't have all the helpers and there can be exceptions. Entiendo de que puede haber excepciones y que a But- veces no tenés tanta gente que ayude, It would be similar with handling the finances. pero sería algo similar a cómo manejás las finanzas. You don't want to just have one person handle the collection of the giving. No querés que haya una sola persona que esté manejando todo el dinero que se está recibiendo. This is not to go around doubting everyone's character who's in those positions. No es que vas a ir a dudar del carácter de todos los que participan en esa posición, It's just for us as a ministry to have a practice where we're not giving appearance of evil. pero como ministerio no queremos como práctica dar que pensar que estamos haciendo algo mal. This is why Nick's giving the encouragement to be on display in your shepherding, Entonces por eso es que Nick está dando este aliento de estar a la vista como pastor, because this can't be motivated by your fear of something going wrong, porque esto puede ser motivado por el temor de que algo malo está pasando, but instead in a desire to honor Christ, pero en vez de esto por un deseo de honrar a Cristo, that our practices are consistent with our desire to not be perceived as doing evil. nuestra práctica tiene que ser consistente con nuestro deseo de que no vean nada mal que estamos haciendo. So this is what I mean by not having just one adult overseeing all the children. Entonces, lo que quiero decir es que no tengas un solo adulto con un grupo de niños, Just like we wouldn't have a male counselor go stay with young teenage girls in the same cabin. entonces, de la misma manera que no pondrías a un muchacho soltero en un campamento, en un dormitorio con un grupo de chicas acampantes, There are just safe and wise practices that we can implement in our church. hay prácticas que van a ayudar a mantener más seguro lo que hacemos en la iglesia. One of the things that is commonly now being added into even how we design buildings in the church Algo que también se ha ido implementando aún en cómo diseñamos los edificios en las iglesias offices have windows now es que las oficinas tienen ventanas ahora, in order that there would be no doubt in people's minds para que no haya ninguna duda en la mente de la gente and they can walk by the office at any time y ellos pueden caminar y cruzar ahí en la oficina en cualquier momento and see what is taking place in the pastor's office. y ver lo que está pasando adentro de la oficina del pastor. So again, these are not to say that we assume that there's going to be evil everywhere, Entonces no es que asumimos que va a haber pecado en todos lados, but we're just not giving any impression of evil. pero no queremos dar ninguna impresión de pecado. I hope I didn't rock anything there. That was good. No, thank you. Bueno, una pregunta más en cuanto a el tema del abuso y es en el momento de la consejería de una persona que ha sido abusada sexualmente, es recomendable hacer preguntas específicas. ¿Qué tan específicas?
qué tan bueno es que el aconsejado reviva ese momento al responder las preguntas. So when you are counseling someone that has been through an abuse, would you recommend asking a lot of questions on that issue? How specific should that questions be? And would it be good for that person to relive what he's been through by answering those questions or not? Yeah, the general principle is to El principio general is to ask questions sería hacer preguntas that would allow you as the counselor que te permitirían a vos como consejero to be most helpful. ser de más ayuda. So we don't need to know all the details to be helpful. Entonces no necesitas saber todos los detalles para ser de ayuda. We need to understand how their past is impacting their thinking today. Necesitamos saber cómo su pasado afecta su pensamiento hoy. So whatever details would be helpful in helping us understand their struggle today, Entonces cualquier detalle que ayudaría para entender sus luchas hoy, that's how we would formulate our questions. de esa manera es como vamos a formular nuestras preguntas. So that would both put a limit to our questions, Entonces eso va a poner un límite a nuestras preguntas but it would also push us to ask questions in order to better understand how we can be helpful. y a la vez nos va a empujar a hacer preguntas para entender mejor cómo ayudar. In one sense, reliving their trauma is unavoidable En un sentido, revivir su trauma es inevitable, because in order for us to help them, they will have to share some details with us. porque para que les ayudemos van a tener que contarnos algunos detalles. But our questions ought to be motivated again by our love for them. Pero nuestras preguntas van a ser motivadas por nuestro amor por ellos. Thank you. Bueno, las preguntas que quedan son más generales y vamos a ver si podemos cubrir algunas de estas. Hemos estado hablando acerca de la suficiencia de las escrituras, pero el foco de muchas de nuestras advertencias ha sido la psicología como una fuente de la que la suficiencia de las escrituras se está desafiando. La pregunta es, ¿cuáles errores doctrinales respecto a la suficiencia de las escrituras crees que son los que están afectando a la iglesia actualmente, aparte de la psicología? So the question is, what errors, doctrinal errors, respecting the sufficiency of the scriptures, do you think that are affecting the local church right now besides psychology? What was the first word you said? What doctrinal errors? Doctrinal errors. Errors. So what doctrinal errors besides integrationism? Yes. So as we defend sufficiency, we've been focusing on psychology as a main source of tension. But are there other current attacks that the church is receiving on this doctrine from other angles, from other... I want to answer the question in a general sense, and then we can get more specific. Puedo arrancar respondiendo la pregunta de una manera general y después ser más específico. Is there an attack on the church in the sufficiency of Scripture other than just psychology? La pregunta sería si están habiendo ataques a la iglesia en el punto de la suficiencia de las escrituras, más allá que solo la psicología. And certainly we see these attacks coming on all sides. Y la respuesta es, vemos estos ataques viniendo constantemente. Every time there is a worldly ideology that lifts itself up as a rival to the truth of God's word, Cada vez que se levanta una ideología mundana y se presenta como un rival a la verdad de Dios, it is an attack on the sufficiency and authority of Scripture. es un ataque a la suficiencia y autoridad de las escrituras. So when the culture embraces transgenderism, Por ejemplo, cuando la cultura abraza el transgenderismo. this is an attack on Genesis 1:27. Este es un ataque a Génesis 1:27. God made them male
and female. Dios los hizo varón y hembra. The culture would say you must embrace their freedom of choice. Y la cultura dice, tenés que darles la libertad de elección. You must treat them how they want to be treated. Tenés que tratarlos como ellos quieren que les trates. And we must uphold the scripture. Y nosotros debemos sostener las escrituras. This does not mean that we do not love those who uphold these worldly ideologies. Esto no significa que no amamos a aquellos que sostienen estas ideologías mundanas, But our love for them is not based on agreeing with their worldly ideology. pero nuestro amor por ellos no tiene que ver con estar de acuerdo con sus ideologías mundanas. We uphold the sufficiency and authority of Scripture as we call them to repentance. Nosotros sostenemos la suficiencia de las escrituras y les llamamos a arrepentirse. So this would be just one example, but certainly they are coming at the church from all sides. Entonces, esto es un ejemplo, pero están viniendo contra la iglesia de todos lados. I could continue with other examples, or I mean, I would say, how much time do we have? Sí, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tenemos? Because the sufficiency of Scripture touches on every aspect of our ministry and life. Porque la suficiencia de las escrituras toca todos los aspectos de nuestra vida y ministerio. Take, for example, evangelism. Toma, por ejemplo, el evangelismo. Is it some method of evangelistic program that saves people? ¿Hay algún método algún programa evangelístico que salva a la gente? Or is the Scripture sufficient to convert souls ¿O es suficiente la escritura para convertir el alma, as it's applied by the Spirit of God in sinners' hearts? siendo aplicada por el Espíritu de Dios en el corazón del pecador? Take example for preaching. Toma, por ejemplo, la predicación. What do we preach? Do we preach the Word of God? ¿Qué predicamos? ¿Predicamos la palabra de Dios? Or do we preach creeds or confessions? ¿O predicamos credos o confesiones? Take, for example, parenting. Toma, por ejemplo, la paternidad. Is the Scripture sufficient to equip parents through parenting both little ones and adolescents and Es teenagers? suficiente la escritura para equipar a los padres para tratar a sus hijos cuando son pequeños o adolescentes. And so, I mean, the list just goes on and on about sufficiency of Scripture. La lista sigue y sigue en cuanto a la suficiencia de las escrituras. What about pastoral leadership? O aún en el liderazgo pastoral. Do we allow female pastors? Is that even a thing? ¿Permitimos que haya pastoras, mujeres? Does the culture determine that, or is it the Scripture? ¿Lo determina la cultura o la escritura? So there are so many categories that the sufficiency of Scripture helps us think. Entonces hay muchas categorías en las que la suficiencia de las escrituras nos ayuda a pensar, To protect us from these worldly ideologies, as Nick said. para protegernos de estas ideologías mundanas, como decía Nick. Great. No sé cuánto tiempo tenemos. Hay una más, tal vez podríamos cerrar, ¿no? Ya se nos fue el tiempo. La última pregunta. Creo que Nick, en una respuesta, vos señalaste una distinción entre discipulado y consejería. Y esta pregunta hace referencia a este punto. Dice, ¿qué diferencia podría decirnos que tiene en el ministerio, en la iglesia, el discipulado y la consejería? So the question is, what difference would you see in the ministry in the church between discipleship and counseling? did we ask this question yesterday? You touched on it Is that in one of the answers. Okay. So you mentioned something, but there was some reaction on that. So Yes. can you explain that more? Yes. What is the distinction between counseling and discipleship? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la consejería y el discipulado? I want to emphasize how common discipleship should be. Quiero enfatizar cuán frecuente debe ser el discipulado. Remember Christ's call to his disciples before he ascended into heaven. ¿Te acordás que Cristo le dijo a sus discípulos antes de ir al cielo Go and make disciples. que vayan y hagan discípulos? This is the role of every believer. Este es el rol de cada creyente. He called his disciples to be disciple makers. Él llamó a los discípulos a discipular.
And now every follower of Christ is to be pursuing a depth of knowledge of Christ. Y ahora cada discípulo de Cristo tiene que estar yendo detrás del conocimiento de Cristo. This is the spiritual maturity that is happening all the time. Y esta es la madurez espiritual que va a pasar constantemente. We hear the truth and we are striving to obey it. Escuchamos la verdad y estamos tratando de obedecerla. Deepening knowledge and a deepening Y holiness. profundizando el conocimiento y la santidad. And discipleship is as believers are growing in the Lord, Y el discipulado es que a medida que los creyentes crecen en el Señor, they're bringing alongside them others who are less mature than they are. también se acercan a otros que son menos maduros en Cristo They're saying, brother or sister, this is how I grew in that area. y le dicen, hermano, hermana, esta es la forma en la que yo crecí en ese área. Here are the passages that help me renew my mind. Estos son los pasajes que me ayudaron a renovar mi mente. Here are the ways that I battle that temptation. De esta manera yo luché con esa tentación. And this normal discipleship does not have to be a program in your El church. discipulado normal no tiene que ser un programa en la iglesia, But I would emphasize that it will be a direct result of your leadership. pero va a ser un resultado directo de tu liderazgo. If you are not investing into the men that are close around you, Si vos no estás invirtiendo directamente en los hombres que están cerca tuyo, you should not expect them to be proactively investing in the other men. no deberías esperar que ellos estén invirtiendo en la vida de otros hombres. The discipleship culture in a church is based upon the pastors, La cultura discipulada de una iglesia se basa en sus pastores, as they are committed to seeing the men around them maturing and growing in the Lord. en la medida que ellos están comprometidos a ver a los hombres a su alrededor crecer y madurar en el Señor. Those men are going to see the tremendous benefit that they received from their pastor's discipleship. Esos hombres van a ver el tremendo beneficio que están recibiendo del discipulado de sus pastores. And often you won't have to tell them, hey, go and do this with others. Y muchas veces no es que tenés que decirles, andá y hacé esto con otros. They were so richly benefited by discipleship that they long to give this to others. Ellos fueron tan enriquecidos por el discipulado que lo quieren hacer con otros. But in our ministry, we are always raising up leaders. Así que en nuestro ministerio estamos levantando líderes todo el tiempo. So each ministry in the church has a group of a leadership team. Cada ministerio en la iglesia tiene un equipo de liderazgo. And that pastor, elder over that area of ministry Y el pastor o anciano que está supervisando ese área de ministerio is continually investing into that leadership team. está invirtiendo continuamente en ese equipo de liderazgo. This is the process of discipleship. Y ese es el proceso de discipulado. We're training up those who are less mature to be more mature and grow in the Lord. Estás entrenando a los que son menos maduros para que sean más maduros en el Señor. When we think about counseling, Y cuando pensamos en consejería, we're considering someone with a specific burden. estamos pensando en alguien con una carga específica. There's either a specific sin that they need help with, Tal vez un pecado específico con el que necesitan ayuda. a specific trial or circumstance in their life, Una prueba específica o circunstancia en su vida. a tragic event that has happened that they need your help to think biblically. O un evento trágico que sucedió en su vida y necesitan tu ayuda bíblicamente. Or perhaps this person's not even coming to you, O tal vez no es que Él viene a vos, but you know of someone in your flock that is living in unrepentant sin. pero vos ves a alguien ahí en el rebaño que está viviendo una vida de pecado sin arrepentirse. So you call them in to come and meet with you. Así que vos los llamás a que vengan a charlar con vos. In our ministry, we use the term counseling En nuestro ministerio nosotros usamos la palabra consejería to describe these specific ministry opportunities. para describir estas oportunidades de ministerio específicos. When I think of counseling, I'm counseling through a specific issue. Cuando pienso en la consejería lo pienso así, hay una situación específica en la que estoy aconsejando. When I think of discipleship, I think of Christ's command in Matthew 28. Cuando pienso en discipulado pienso en el mandato de Cristo de Mateo 28. You're teaching them to observe all that I have commanded you. Le estamos enseñando a obedecer todo lo que Él nos mandó. You do not see the term counseling throughout the scripture. En la escritura no aparece el término consejería, I do believe it is a crucial part of a pastor's ministry. pero sí creo que es una parte crucial del ministerio pastoral.
but I would not argue over terms. pero no querría debatir sobre términos. If someone wants to call all of their personal ministry discipleship, Si alguien querría llamar a todo su ministerio interpersonal discipulado, that's entirely okay with me. está perfectamente bien conmigo. But we have these two categories to describe the normal process of believers maturing Pero tenemos estas dos categorías para describir el proceso normal de la madurez del creyente and the specific process of helping someone who is in a certain sin or a certain circumstance. y el proceso específico de alguien que tiene cierto pecado, cierta circunstancia. That's great. Bueno, ahí terminó. Apareció. Tenía una secreta, ¿eh? Bueno, queremos usar este momentito, damos gracias al Señor por ello, después vamos a terminar con ello, después del otro estudio, pero hubo mucha gente sirviendo, pero hay un grupo que queremos reconocerlo de manera especial, que son las mujeres de cocina. Nos ponemos de pie, vamos. Ahora se pelean porque no quieren entrar. ¡Vamos! Arce, vamos. Bueno, tomamos asiento y le vamos a dar un regalito a cada una. Ahí, vamos. No, vos. Una sola. ¿Una sola te faltó? Una sola. Bueno. Bueno, les digo, esta es una linda representación de las muchas, porque hace unas 3 semanas, acá y en diferentes iglesias, las empanadas, por ejemplo, hubo como 6, 7 iglesias que hicieron cada una parte. Lo mismo las tortas, vieron que no son todas iguales. Porque en cada una le puso su impronta y a vos te tocó o agarraste lo que vos quisiste. Otros hicieron las pizzas que vamos a comer esta noche y así ha sido. Y así ha sido cada parte de lo que hemos hecho. Uno de los gringos dice, ¿cómo le pueden dar tanto por tan poca plata? Bueno, la gracia de Dios, que provee para que podamos bendecir para hacer una actividad como esta. Así que oramos y terminamos, tomamos unos 10 minutitos de recreo y venimos a la última sesión. No hay comida en este intervalo, es después la cena. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias, porque en el hermoso servicio a ti que podemos hacer, podemos, Señor, también contar con el cuerpo de Cristo. En este caso, este grupo de hermanas que con dedicación han servido cada día en la cocina, pero pensamos en los jóvenes, los adolescentes sirviendo en el servicio, en limpieza. Señor, distintos hermanos de distintos lugares, preparando cosas para enviarlas, para que tengamos aquí. Y esto ha sido una bendición el poder estar juntos y compartir. Gracias te damos, Señor, y te agradecemos porque hemos podido disfrutar estos días de tu palabra y de el desafío para el servicio. Y te agradecemos por lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.